Así. Bueno, ya está con nosotros el entrevistado del día de hoy, Luis Campos. Él es integrante del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA Autónoma. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias Bien, por atendernos, siempre que te lo solicitamos. Y bueno, queríamos conversar con vos justamente de la materia de lo que es la situación laboral, eh, al menos para arrancar por un lado de cómo ves el panorama laboral después de lo que ha sido ya un poco la salida del peor momento de la pandemia, ¿no? ¿Qué cambió, qué sigue igual, qué mejoró o qué ha empeorado, ¿no? Para en términos laborales, los últimos datos oficiales lo que muestran es que ha habido una caída importante de la tasa de desocupación, es decir, la cantidad de trabajadores que están desocupados, esto bajó al 7% en el último trimestre del año. Es el porcentaje más bajo de los últimos años, pero cuando uno mira un poquito adentro, qué hay adentro del conjunto de los trabajadores ocupados y ocupadas, lo que se ve es que se consolida una tendencia que ya venía desde hace muchos años, que es una precarización de la estructura ocupacional. ¿Qué significa esto? Que baja la cantidad de personas que buscan trabajo, pero sube la cantidad de personas que tienen trabajos precarios, asalariados muy informales, fundamentalmente trabajadores por cuenta propia. Entonces, ese es un primer dato que tiene que ver con otro fenómeno que ya sí es mucho más conocido, que es la caída salarial. En los últimos 2 años el salario se mantuvo relativamente estable, es decir, no cayó mucho a pesar del incremento de la inflación, pero lo que pasó fue que se consolidó una pérdida que había habido durante los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos, superior al 20%. Entonces, un salario que cae mucho y que se consolida, se estabiliza en niveles muy bajos en términos históricos, lo que termina haciendo es forzando a los trabajadores y las trabajadoras a salir a buscar el trabajo, el trabajo que se consiga. Y en muchos casos ese trabajo que se consigue es un trabajo en condiciones de precariedad contractual, como les decía, fundamentalmente no registrado, pero también de manera creciente trabajo por cuenta propia. A ver, para ponerlo en algunas cosas que vemos todos los días, los trabajos por aplicaciones, trabajos de transporte de personas o transporte de mercaderías en bicicleta o en los autos particulares, que en las estadísticas oficiales muchos de esos puestos de trabajo aparecen como trabajadores por cuenta propia, que es algo que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que de vuelta es una forma de compensar esa caída salarial general que se dio fundamentalmente entre los años 2018 y 2019, pero que a partir del 2020 se estabilizó en niveles muy bajos. Así que eso como un panorama general de un escenario que además en la actualidad está muy teñido por el incremento de la inflación, el crecimiento de la inflación, que es otro problema muy grave que están enfrentando todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo del país. Claro. Sí, Luis, y por esto, cómo lo ves vos, la cuestión de aquellos que tienen un empleo pero figuran en las estadísticas buscando otro? Bueno, esto lo hemos conversado en otro momento, en el caso de Jujuy ahora está segunda en el último informe del INDEC, dentro de las provincias donde más sucede esto, ¿no? De que el que tiene que salir a buscar porque no llega a fin de mes. Bueno, ese es un dato interesantísimo de los informes del INDEC, porque si uno mira el 7% de desocupación, parece poco, es decir, no parecen muchas personas Claro. desocupadas, pero cuando mirás la cantidad de personas que están buscando activamente trabajo, y ya acá no solo hablamos de desocupados, sino también esto, de personas ocupadas, ya sea ocupados plenos o subocupados, que están buscando activamente trabajo, ya ese porcentaje supera el 30%, es decir, estamos hablando Claro. de prácticamente uno de cada tres trabajadores, una de cada tres personas económicamente activas en nuestro país están buscando activamente trabajo. Y ahí sí, ya el porcentaje es muy superior y como bien decías vos, hay algunas provincias donde la desocupación es muy baja, Jujuy es uno de esos casos, Sí. pero que después, si uno suma o si uno considera a todos los ocupados que están buscando activamente trabajo, ya el porcentaje se va mucho más arriba. Y esto, por ejemplo, pensemos en un trabajador que tiene algún plan de empleo del tipo Argentina Trabaja, Potenciar Trabajo,
le garantice un salario social complementario, es decir, la mitad del salario mínimo vital y móvil. Bueno, es muy factible que ese trabajador, esa trabajadora esté buscando activamente hacer otro tipo de actividad, sumar más horas de trabajo, cambiar de trabajo. Pero bueno, en las estadísticas va a figurar como ocupado porque efectivamente está ocupado, está haciendo una actividad y a cambio de esa actividad recibe una remuneración, pero al mismo tiempo también está buscando activamente trabajo. Claro. Y esto pasa en muchas provincias, y me parece que es el dato más importante es ese, mucho más que el 7% de desocupación, que es el dato duro que da el INDEC. Claro. Sí, te agrego al elenco que aparece haciendo o buscando o efectivamente teniendo otro empleo, caso de la provincia, muchos municipales, docentes, entre otros rubros que, bueno, complementan con muchas veces trabajo cuentapropista en ferias o en la venta ambulante. Bueno, eso está muy vinculado a la precariedad salarial. Claro. En el caso de los trabajadores municipales, para que se den una idea, ni siquiera se les aplica el salario mínimo vital y móvil, con lo cual muchos trabajadores municipales a lo largo del país que tienen ingresos en blanco por una jornada completa inferiores al salario mínimo vital y móvil y con su recibo de sueldo por ese monto. Entonces, obviamente, con ese nivel de ingresos es lógico que esos trabajadores, aún a pesar de ser trabajadores a jornada completa, estén buscando alguna otra actividad, estén buscando un complemento de ingresos, porque eso tiene mucho que ver con la precariedad salarial que atraviesa a muchísimos trabajadores. Claro, totalmente. En tema salarios, vi un análisis tuyo en tu cuenta de Twitter del último dato de febrero, en donde se revirtió un poco lo que se venía dando en los últimos meses, que era que los salarios por apenas pocos puntos le ganaban un poco a la inflación mensual. ¿Cómo ves vos el tema este año de las paritarias que ya se están cerrando o se están rediscutiendo? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo puede llegar a quedar? Sí, ahí el dato de febrero, que es el último dato que se conoció, fue un dato bastante malo. En promedio el salario creció un 3,1%, hubo un tuit muy desafortunado del presidente de la Nación, celebrando ese 3,1% cuando la inflación de febrero fue del 4,7%, pero de vuelta, me parece que ahí fue. Creo que fue el 1 de mayo, además, el tuit, me parece que no fue el 1 de mayo. Fue muy desafortunado, pero bueno, más allá de la cuestión puntual, en estos días, en estas semanas, estamos viendo muchos acuerdos salariales que se fueron cerrando, algunos revisando los acuerdos del año pasado, otros arrancando la negociación de este año, todos en porcentajes, o por lo menos la mayoría de ellos en porcentajes muy, muy importantes. Estamos hablando de acuerdos que establecieron aumentos superiores al 60% anual, pero aún así nada indica que esos incrementos vayan a ser suficientes para garantizar que el salario real no crezca, porque de vuelta eso va a depender mucho de cómo evolucionen los precios, y lamentablemente los datos hasta marzo fueron muy malos y todo indica que el dato de abril también va a ser muy malo, así que posiblemente vayamos a un escenario donde aún a pesar de haber tenido acuerdos salariales que en algunos casos llegaron casi al 60% anual, lo cierto es que seguramente vayamos a tener un escenario de revisiones permanentes a lo largo del año y de acuerdos salariales que son cada vez más cortos. Claro. De hecho, por ejemplo, camioneros, que históricamente firmaba acuerdos anuales, acaba de firmar un acuerdo semestral. Sanidad lo mismo, concentró todo en los primeros 4 meses del año. Ahí hay un escenario bastante complicado y seguramente vayamos a tener muchas revisiones salariales en el segundo semestre, con lo cual te diría, por ahora solo está el primer round, el primer capítulo de la historia, con aumentos en muchas paritarias, con porcentajes muy, muy importantes, pero con una inflación que por ahora no cede y que hace que el escenario realmente sea muy, muy incierto de cara a lo que viene. Claro. No, creo que también ahí se han dado ciertos reconocimientos a todo esto con los bonos anunciados en algunas provincias y también a nivel nacional, incluso para sectores que pueden o no tener paritaria por convenio, ¿no? Sí, ahí el problema de los bonos es que son, a ver, se agotan en ese mes. Claro. Entonces, en ese mes puede ser importante el bono y obviamente, si a alguien le dan
10.000, 15.000, 20.000 pesos en este escenario de penuria económica, desde ya que son más que bienvenidos, pero al mes siguiente ese bono no está. Con lo cual son paliativos que que funcionan como un puente de muy corto plazo. Claro. Que de vuelta, han existido muchas actividades, incluso para los jubilados que cobran la mínima y para quienes cobran un poco más que la mínima, o para los beneficiarios de algunas asignaciones familiares. De vuelta, son paliativos muy importantes en un momento tan complicado como el actual, pero que no son una solución definitiva, porque de vuelta, al mes siguiente ese bono no está y no es que un trabajador dijo, este bono no me lo van a dar, entonces yo lo prorrateo por los próximos meses para estar un poquito mejor cada mes. No, en ese mes, con eso por ahí se saldó una deuda, se compró algo, se reemplazó algún electrodoméstico que había que reemplazar, o se compró una prenda de ropa que se necesitaba. Al mes siguiente ese bono ya no está. Con lo cual, de vuelta, son paliativos importantes, pero no más que eso. Claro. Bueno, ahí también entra el tema de la necesidad de una cláusula gatillo, por lo menos para empatarle a la inflación mes a mes, que no se está implementando, entiendo, en ningún convenio. Y después hay otra cuestión más profunda, que es el piso salarial de gran parte de la masa asalariada, que está muy, muy bajo, ¿no? Sí, ahí los dos son problemas muy serios. El problema de la cláusula gatillo, es una cláusula que en un contexto de baja inflación puede ser muy útil. Uh-huh. En un contexto de una inflación como la que tenemos actualmente, no quiero quitarle importancia, pero si no se resuelve el problema de la inflación, no hay cláusula gatillo que valga. Claro. Porque vas a estar gatillando todos los meses. Y de vuelta, va a ser retroalimentar esa carrera de precios salarios que no termina bien. Entonces, de vuelta, en un contexto de baja inflación, una cláusula gatillo puede ser muy útil. En este contexto, a mí me parece que igualmente sería importante ponerla, pero si eso no va acompañado de alguna política antiinflacionaria mucho más clara, mucho más potente, puede que tampoco alcance, solo con la cláusula gatillo. Y definitivamente estamos hablando acá de los sectores que tienen mejores marcos de protección. Claro. Los que tienen acceso a la cláusula gatillo, a convenios colectivos, a paritarias, son los que están mejor no solo en términos de montos salariales, sino también en términos de que cuentan con una organización colectiva, cuentan con la posibilidad de discutir con sus empleadores los niveles salariales. Recordemos que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Argentina están por fuera de estas instituciones laborales, asalariados no registrados, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que representan la mitad, prácticamente la mitad del conjunto de la fuerza laboral. Y para esos trabajadores, para esas trabajadoras, ya la cláusula gatillo es algo que les pasa por la estratosfera. Claro, sí. Algo que de vuelta les resulta muy extraño porque no tienen ni siquiera, en muchos casos, con quién negociar, y cuando tienen con quién negociar, no tienen la capacidad de organización colectiva que les permita dar esa discusión. Y efectivamente son los que más están padeciendo este escenario económico. Claro. Luis, siguiendo una cuestión que te quería consultar respecto a los trabajadores de la denominada economía popular. Vi que hace poquito se publicó un informe de un registro que se está haciendo y daba el dato de un aumento de 400.000 nuevos inscriptos o trabajadores registrados en este registro especial, ¿no? Superan los 3,2 millones. Estos trabajadores en la estadística del INDEC, por ejemplo, laboral, o la EPH que saca desempleo, empleo, etcétera, ¿cómo son considerados? ¿Y cómo ves vos este fenómeno de crecimiento, entiendo yo, bastante acelerado del denominado o de la denominada economía popular? A ver, ahí me parece que hay distintos agrupamientos. Una parte de esos trabajadores y trabajadoras posiblemente sean considerados trabajadores por cuenta propia, pero de vuelta, depende si tienen o no tienen un patrón, o sea, un empleador. Si no tienen un empleador,
igualmente pueden ser trabajadores de la economía popular, pero figuran estadísticamente como trabajadores por cuenta propia. Si tienen un empleador, ahí hay que ver, posiblemente no hagan aportes jubilatorios, con lo cual en ese caso, si figuran, si son asalariados, si su relación es asalariada, pero no tienen aportes jubilatorios, van a aparecer como asalariados informales, es decir, trabajadores no registrados. Por ejemplo, todos los monotributistas sociales, que son un número bastante importante, aparecen como trabajadores por cuenta propia, por más que estén trabajando en emprendimientos productivos de manera cooperativa, pero bueno, estadísticamente son trabajadores por cuenta propia. De vuelta, son distintas categorías estadísticas que se usan, pero de vuelta, el concepto de economía popular me parece que engloba distintas situaciones que luego estadísticamente el INDEC, cuando hace el relevamiento a través de la encuesta permanente de hogares, los va clasificando según su propia caracterización, que no incluye, no hay un informe del INDEC, una categoría del INDEC que sea economía popular. Claro. En este caso entiendo también que economía popular tiene en cuenta muchos trabajadores que reciben algún tipo de ayuda del Estado, ¿no? Bueno, a ver, todos los trabajadores y trabajadoras que están dentro de los programas, como te decía, el Consejo de Trabajo, el Argentina Trabaja, seguramente estamos englobándolos dentro de la economía popular, y son trabajadoras que reciben el salario social complementario, que lo paga el Estado y que es la mitad del salario mínimo. Claro. Bueno, continuando otro tema, leí un artículo tuyo reciente que habla sobre la cuestión de la informalidad laboral y esta cuestión de si hay controles o no, o qué tipo de controles harían falta para regularizar todo lo que es trabajo no registrado o comúnmente llamado en negro. Y también ahí hablas un poco de distintos sectores, como el servicio doméstico, gastronomía o rurales, entre otros, y también te referís a la cuestión de los motivos estructurales que explican o que tratarían de explicar por qué hay tanto volumen de trabajo no registrado. Sobre esto, ¿qué nos podés comentar? Y un poco el objetivo del artículo era mostrar esos problemas estructurales para salir de la idea de que el problema del trabajo no registrado es un problema de la maldad de los empleadores y de la falta de inspecciones laborales. Efectivamente hay empleadores que no registran a sus trabajadores pudiendo hacerlo, y efectivamente el problema de la inspección laboral es un tema serio. Pero también es cierto que en muchos casos aún los empleadores no pueden registrar porque no les da, ahora, para ponerlo en otros términos, porque no sería rentable, porque su margen de ganancia es tan bajo que si le tuvieran que pagar el salario de convenio directamente tendrían que sacarlo. Y esto no es un problema personal de ese empleador, sino que es un problema estructural de cómo funciona la economía. Hoy en la economía argentina hay empleadores, pensemos, el dueño de un pequeño comercio en un barrio popular, en un barrio carenciado, que tiene un empleador al cual seguramente no puede pagarle el salario del convenio colectivo de trabajadores, pero porque el dueño de ese comercio tampoco genera un ingreso parecido al que le correspondería si trabajara en un comercio a jornada completa. Entonces, en esos casos, plantear un fortalecimiento de las inspecciones laborales no tiene mucho sentido, porque ahí hay un problema de rentabilidad y hay un problema también de cómo ese eslabón, ese eslabón de la cadena productiva se inserta dentro de una cadena de valor más elevada, donde para algunas empresas que venden sus productos en ese tipo de comercios hay algún tipo de extracción de ganancias, extracción de plusvalor a través del trabajo de ese empleador y de sus trabajadores, que están aún más precarizados que ese empleador. Claro. Lo mismo podemos pensarlo en el caso de trabajadoras de casas particulares. Tenemos casos de trabajadoras de casas particulares no registradas en barrios cerrados, con empleadores que tienen muchísimo dinero y que sin duda podrían
registrarla sin mayores inconvenientes, y ahí sí la inspección laboral puede y debe jugar un papel mucho más importante. Pero también tenemos trabajadoras de casas particulares que son empleadas por otros trabajadores pobres, que tienen ingresos levemente superiores, con lo cual no podrían registrarla ni aún si quisieran. Claro. Entonces, me parece que ahí hay que ver las dos cuestiones cuando uno analiza este tipo de fenómenos, porque de vuelta, no es solo un problema de la maldad intrínseca de algunos empleadores, que en algunos casos puede existir, o de la falta de inspección laboral, sino problemas estructurales que en muchos casos hacen que si no se le da un abordaje colectivo, un abordaje general, nos podemos quedar con un mal diagnóstico que lleve a malas propuestas y a malas posibilidades de respuesta para dar cuenta de este tipo de fenómenos. Claro. En todo caso, también por lo que charlábamos antes, me imagino, hay una parte de las dificultades también para que esos trabajadores sean incorporados dentro de las actuales organizaciones sindicales, cuestión de poder, bueno, pelear mejor sus condiciones laborales, ¿no? Por los propios límites. Absolutamente. O sea, de vuelta, pensá ahora, yo te decía todo lo que es el comercio minorista, en sectores donde para los empleadores, los empleadores son igualmente trabajadores, son miembros de la clase trabajadora, por más que tengan trabajadores en relación de dependencia a su cargo. Ellos también son trabajadores, y con ingresos que posiblemente sean inferiores a los de los trabajadores formales del sector. Claro. Entonces, de vuelta, ahí, el tipo de abordaje necesariamente tiene que ser, sin desconocer que hay una extracción de plusvalor respecto de ese trabajador, de ese empleador respecto de sus trabajadores, pero que no deja de ser un tipo de relación distinta, o por lo menos que se da en un nivel distinto al que se da entre los empleadores formales y los trabajadores formales. Claro. A ver, me parece que ahí, esto tampoco debe conducirnos a tener políticas diferenciales para empleadores y trabajadores de primera y empleadores y trabajadores de segunda. Definitivamente no. Pero de vuelta, si esto solo lo pensamos que lo vamos a resolver con una mayor inspección laboral, desde ya te digo que no vamos a llegar a ningún lado. Claro, sí, coincido, y ahí creo que hay una cuestión de cómo se arma el conjunto de la cadena de producción, distribución, comercialización, en donde los eslabones más fuertes muchas veces pueden establecer condiciones para que los más débiles queden en esa situación y separados, y por eso decía la cuestión de los sindicatos podría ser un actor del lado trabajador para unir lo que todo el capital en distintas esferas va fragmentando a favor, en última instancia, del que tiene más poder dentro de esa cadena, ¿no? Es que lo que está en discusión en esos casos es fundamentalmente cómo se distribuye la apropiación de excedente a lo largo de toda la cadena. Claro. A ver, pensalo, por ejemplo, otro caso para salir desde el comercio o el sector de casas particulares. En la industria metalúrgica, vos tenés muchísimos talleres que son proveedores de las grandes empresas del sector. Techin, Sindar, Aluar, pero fundamentalmente Techin, Sindar, tenés muchísimos talleres en el Gran Rosario, sí, en el Gran Buenos Aires, que son proveedores de estas grandes empresas. Esos talleres pagan salarios formales muy bajos, y posiblemente paguen una parte de las remuneraciones de manera no registrada. Ese pago precario de una parte de la remuneración también es parte de la ganancia de Techin, parte de la ganancia de Asintar, porque le están pudiendo vender los insumos a menor costo gracias a que pueden precarizar parte de los salarios de sus trabajadores. Entonces ahí el que termina controlando la cadena de valor en su totalidad es el que pone las condiciones y es el que hace que aguas abajo, aguas arriba de la cadena, de cualquier momento, las condiciones de precarización sean mayores. Claro. Para ponértelo en otros términos. El kiosco del barrio más precario de nuestro país hoy vende Coca-Cola. Claro. Obviamente la vende en negro, los trabajadores que están ahí están en negro,
todo es informal. Ahora, Coca-Cola, de esa bebida que se vende en ese kiosco, se queda con un porcentaje del excedente. Parte del excedente de Coca-Cola Internacional se explica también por esa gaseosa que se vendió en ese barrio, en las condiciones de informalidad absoluta de todos los integrantes de esa transacción. Entonces, de vuelta ahí, quiero pensar que esto lo vamos a resolver yendo a ese pequeño kiosco, sin ver cómo es toda la cadena y quién se está apropiando del excedente a lo largo de toda la cadena, es un poco pifiar de vuelta el diagnóstico y por ende errar con las propuestas de acción para darle algún tipo de respuesta distinta. Bueno, así es, coincido en esto último de cómo hay que pensar el abordaje. Se nos fue el tiempo, Luis, te agradezco mucho la entrevista, luego la vamos a compartir en La Izquierda Diario